Ghost Blau presenta El origen. Esta es vuestra historia. Capítulo 5. Hombres inconscientes. Hombres 4.2. Hace muchos miles de años que el hombre existe sobre el planeta Tierra. Las experiencias de todos esos años se han ido acumulando, no solo en el inconsciente como en los simios, sino también en el incipiente consciente, ampliándolo cada vez más. El hombre ya ha dado un paso adelante en su evolución. Cuando vivió la manipulación genética, se colocó en el primer peldaño de la escala humana. Ahora, después de milenios, ya se encuentra en el segundo peldaño. Este avance viene marcado por su desarrollo cerebral. Observa la naturaleza que le rodea y va fabricando con piedra y huesos armas y herramientas que le facilitan la supervivencia. Cada cosa que descubre o fabrica le hace un poco más fuerte, más hábil, más sabio. Este conocimiento se transmite genéticamente de padres a hijos. Cuando un hombre de esta época hace una estaca puntiaguda, sus hijos, en el futuro, serán capaces de construir una lanza, porque sus experiencias han sido legadas y sus sucesores podrán partir de ellas, entendiendo a priori su utilidad. El concepto de núcleo familiar aún no existe. Los hijos son todos de la tribu, y el jefe tiene derecho a relacionarse con todas las mujeres, asegurándose así que el más hábil es el que engendra mayor descendencia. Es un sentimiento inconsciente que les conducirá a mejorar la especie. En caso de que el jefe y otro hombre de la tribu deseen la misma mujer, no hay duda, es el jefe al que le corresponde el derecho de estar con ella. Este derecho no es exigido ni utilizado despóticamente. No corresponde a un hombre sino a una función, y es otorgado voluntariamente por la tribu, que, sabiendo cuánto depende su supervivencia del hombre que la conduce, no duda en ofrecerle lo mejor que tiene. Al no relacionar aún conscientemente el acto sexual con la concepción, el nacimiento de un niño es un hecho misterioso que escapa a la comprensión de estos hombres y mujeres. Una mujer joven de la tribu observará un día que algo ha variado en ella. No sabe qué es. Sigue siendo la misma y sin embargo se siente distinta. Como ha hecho siempre, alimentará y cuidará junto con las otras mujeres a los niños, pero a partir de ahora lo hará de una forma distinta. Antes era algo rutinario, aunque a veces resultara divertido correr y jugar con los pequeños. Ahora siente algo nuevo y cálido cuando los tiene cerca. A veces se sorprende mirando largamente a una madre que amamanta a su hijo. Cuando consuela a un niño que se ha lastimado, lo abraza fuerte, como si quisiera librarle del dolor y del miedo que siente. Este nuevo sentimiento maternal de las hembras arranca desde el comienzo de la manipulación genética y se va desarrollando progresivamente, haciéndose más patente a medida que evolucionan los individuos. Es el origen de algo que desembocará, cuando adquieran la consciencia, en el sentimiento familiar. Además hay una necesidad psicológica de las hembras de ser útiles a la comunidad, protegiendo y cuidando a los que más adelante serán la tribu. Sin esa protección el índice de mortandad sería muchísimo mayor y se correría el riesgo de desaparecer como especie. Los días pasan. Bajo las pieles, la figura de la mujer también va cambiando. Su vientre ha crecido indicando claramente que dentro de poco la tribu tendrá un miembro más. Los senos han duplicado su tamaño. Son como una promesa de que cuando nazca el hijo, la naturaleza le procurará alimento a través de su madre. Esta mujer, como las otras, pasará varias veces por esta experiencia.
No saben por qué, pero todas esperan ese día en el que la vida pase en silencio a su lado y les roce suavemente el vientre. Desde ese momento aumentará su utilidad e importancia para la tribu. Serán mujeres y serán madres. Estarán cumpliendo con la parte que les corresponde en el cuidado y continuidad de la tribu. La paternidad se adjudicará al jefe, ya que es él el responsable de la seguridad. Otro de los hitos importantes en la vida de los hombres primitivos fue el descubrimiento del fuego, porque acarreó una serie de avances psicológicos muy sutiles e igualmente importantes. Todavía viven en cuevas, a veces pintan en las paredes cosas sencillas como manos, lanzas o peces. Son trazos simples, como los de un niño. Cuando consiguen mantener un recuerdo de algo, lo pintan. O cuando tienen una parte de su anatomía dañada, la pintan también, creyendo que así se curará. Siguen siendo nómadas, aunque algo ha cambiado, han descubierto el fuego. Aquel era un día especialmente desapacible. Las nubes negras, los constantes relámpagos, el ruido de los truenos hacían que la tribu se mantuviera dentro de la cueva. Hacía frío. No lejos de su refugio, una luz vivísima, acompañada de un fuerte trueno, arrojó al suelo, por efecto de la onda expansiva, a los hombres y mujeres más próximos a la entrada. Un rayo había caído provocando un incendio en unos matorrales. Como si de una señal se tratara, varios hombres salieron de la cueva y corrieron, se aproximaron al borde del matorral incendiado. Tratando de no quemarse, consiguieron coger algunas ramitas y con sumo cuidado las introdujeron en la cueva, entre el alborozo de grandes y pequeños. De un rincón extrajeron ramas secas que tenían reservadas y amontonadas en el centro de la estancia formando una hoguera. Por fin el frío desaparecería y los animales salvajes no les atacarían por la noche. Ahora era cuestión de localizar más ramas para que el fuego no se apagara. Antes de que se extinguiera por efecto de la lluvia, un grupo de hombres se acercó a él, y rodeando al arbusto en llamas comenzaron una especie de danza que tenía por objeto agradecer al rayo y al propio fuego el don de su presencia. En realidad, el hombre no aprenderá a hacer fuego hasta muchos años después, frotando piedras y palos. Por el momento, se limita a buscarlo y conservarlo como un tesoro. A partir de ahora, la vida en la tribu cambiará. Se sentirán más seguros. Podrán ahuyentar a los animales, podrán calentarse. Sentados alrededor del fuego surge una rudimentaria comunicación. Son expresiones en lenguaje onomatopéyico, imitando los ruidos de la naturaleza. Poco a poco van logrando transmitirse sus experiencias entre gestos y ruidos. El fuego da una posibilidad de comodidad impensada hasta ahora, que hará que el hombre se asiente cada vez más con más estabilidad, y con esa estabilidad, con esa seguridad, conseguirá tiempo para observar, para mirar a su alrededor, para disfrutar de la sensación de descubrir que él es algo distinto de lo que le rodea. Poder empezar a mirar al cielo, a la tierra, al mar, empezar a ser observador de esos fenómenos inexplicables como son los rayos, las tormentas, los movimientos sísmicos o simplemente la lluvia, y empezar a tenerles miedo, tanto respeto que llegaría a creer que son producto de algo muy superior a ellos, de algo impensable que tiene poder y lo puede utilizar. Con esa sensación empezará su incipiente pensamiento simbólico. Una nueva etapa se abre ante ellos, nuevas sensaciones y experiencias ocuparán su vida a partir de ahora. El planeta ha experimentado grandes cambios, solo comparables a los cambios sufridos por los hombres que lo pueblan. Había zonas en las que todo era verde y tupido. Extensos bosques cubrían gran parte de la superficie. La naturaleza entera ofrecía un increíble espectáculo.
Todos los tonos imaginables de verde estaban representados por alguna especie vegetal. Los rayos del sol producían una lluvia de estrellas multicolores y brillantes al atravesar las tenues nubecillas producidas por la humedad. Sus ojos miraban complacidos este espectáculo. Era un macho joven y fuerte. Le gustaba mucho observar cuanto le rodeaba. Cuando se echaba a descansar, entrecerraba apenas los ojos. Miraba al cielo azul y las nubes blancas, que se perseguían unas a otras sin lograr darse alcance. Sus ojos adquirían expresiones interrogativas al ver cómo esas cosas cambiaban de forma, de tamaño. A veces parecían un mamut gigantesco, otras un ave enorme con sus alas extendidas, y a veces semejaban sus compañeros cazadores luchando con alguna presa. ¿Qué hacían allá arriba los mamuts, las aves, los guerreros? Miró al sol, aquella luz enorme que les daba calor. La luz, la vida. Era su amigo, puesto que les procuraba el bien. Habían aprendido que cuando él no estaba hacía frío y tenían menos posibilidades en la caza. Sabían que si el sol no aparecía tras las montañas donde vivían, otros vendrían. El viento huracanado, las fuertes lluvias, el desbordamiento de los ríos. Ellos no sabían defenderse muy bien de estos enemigos, por eso, cada mañana, unos ojos observaban la llegada del sol. Cuando lo veían aparecer respiraban aliviados, sintiéndose seguros y protegidos bajo su luz. Por la noche, en torno a la hoguera, el joven miraba el fuego y recordaba al sol. Los dos le daban calor. Miró a la columna de humo que se elevaba y recordó las nubes que rodeaban al sol. En aquel instante algo se unió en su cabeza. Miró al fuego de forma diferente a como lo había mirado hasta ahora. Tenían dentro de la cueva una parte del sol, y debían protegerlo para ser a su vez protegidos. Se quedó dormido mirando al fuego, y poco a poco se sumió en un sueño profundo, que le revelaría nuevos misterios. Escenas de la vida, de su propia vida, tomaban cuerpo en su cerebro. Durante la noche gruñó en más de una ocasión. Su rostro formaba muecas y gestos mientras su cuerpo se revolvía entre las pieles. Cerca ya del amanecer, su respiración adquirió mayor profundidad y sus músculos y facciones se distendieron, como no lo habían hecho hasta entonces. Al poco se vio a sí mismo en el borde del río Grande, que había no demasiado lejos de la cueva, y cerca del cual habían pasado en alguna de sus expediciones. Tenía un palo puntiagudo en la mano y estaba observando atentamente el curso del agua. Lanzó un grito. El palo salió disparado hacia el lecho del río, y el hombre se abalanzó detrás. Cuando lo sacó del agua, en su punta se agitaba uno de aquellos animales sin patas. Era escurridizo y le costaba trabajo sujetarlo entre las manos. Pero de todas formas estaba contento y daba gritos mostrando su alegría por tener algo más que comer. Así, de pie sobre las pieles, dando saltos y gritando, se descubrió a sí mismo cuando terminó de despertarse, y se sorprendió cuando se vio en el interior de la cueva y no al borde del río. No entendía nada. Si estaba en el río, ¿cómo es que estaba en la cueva? Y si estaba en la cueva, ¿cómo es que había estado en el río? La luz del amanecer y el recuerdo de la sensación de que el animal del agua daba su fuerza y vida al comerlo, hicieron que se disiparan las dudas de su cabeza. La cosa estaba clara. Ordenó que unos cuantos le siguieran con sus útiles de caza y palos puntiagudos, y se encaminó hacia el bosque camino del río Grande. Aquella noche, además de la caza que encontraron, los habitantes de la cueva probaron el sabor del pescado por primera vez. Hasta entonces no se habían visto en la necesidad de comer pescado. Tenían a su disposición abundancia de caza y frutos silvestres. Los peces siempre les habían resultado difíciles de coger y además tenían que meterse en el agua para pescarlos, lo cual no les hacía mucha gracia.
Este hombre empieza a manifestar ya su capacidad de abstracción y es capaz de tener pensamientos simbólicos. En su consciente ha logrado unir dos conceptos y crear un tercero. Ese es el hito que le ha hecho subir al segundo peldaño de la escala evolutiva. En ese momento se empiezan a despertar otras áreas cerebrales que hacen activarse las glándulas pineal y pituitaria, transmitiéndose información del tipo mental, no puramente físico a nivel hormonal como venía sucediendo hasta ahora. En el momento en que el cerebro empieza a reflexionar de forma asidua, está desarrollándose más velozmente el área del subconsciente. El objetivo final es que el hombre alcance un desarrollo cerebral que le permita alojar a los tres cuerpos mentales: consciente, inconsciente y subconsciente. Una vez que este proceso evolutivo del cerebro se haya completado, el hombre estará en condiciones de alcanzar el libre albedrío, pero aún queda mucho tiempo por delante hasta lograrlo. Ahora debe concentrar toda su energía en solucionar sus problemas, superar las dificultades y aclarar sus dudas para seguir evolucionando. Es capaz de responder con sentimientos a los estímulos tanto externos como internos. Son reacciones que se producen en el subconsciente y que se reflejan en el consciente en forma de actitudes. Los sueños son otro de los hitos en su evolución. Cuando sueñan están recibiendo información de los planos superiores. Son sueños provocados por los seres del mundo de la mente y que tienen por objeto ayudar a que evolucionen más rápidamente. Así, los sueños responden a sus necesidades vitales, pero también a sus necesidades psicológicas, producidas por la reflexión y la observación, más o menos consciente, de su realidad y de la que les rodea. Cuando recuerdan un sueño, tienen la necesidad de probar si funciona lo que han soñado, y al experimentarlo queda grabado como una experiencia más. Aquella noche vivió una de esas extrañas escenas que solo sucedían cuando dormía y que siempre le ayudaron a solucionar sus problemas. Vio como de un nido situado sobre una rama caía un pajarillo que aún no sabía volar. Al poco rato llegó la madre para alimentar a los polluelos. Dio de comer a todos menos a aquel que se encontraba en el suelo, piando y revoloteando. Esta situación se repitió en varias ocasiones durante el día, y mientras los pajarillos del nido estaban llenos de fuerza y vigor, el del suelo cada vez piaba menos, se movía menos, hasta que al anochecer dejó de hacerlo definitivamente. Hasta ahora no había asociado el concepto hambre al de muerte. Este era un acontecimiento que se daba con frecuencia y había aprendido a aceptarlo con naturalidad. Pero llegó un momento en que la supervivencia de la tribu estaba amenazada, pues el índice de mortalidad era muy elevado. Este hecho no dejaba de sorprender al jefe de la tribu, que veía cómo cada día la muerte se llevaba a varios miembros de la tribu. Si no eran atacados por las fieras, ni estaban enfermos, ¿por qué morían? El hambre era la llamada de alarma de la vida, un mecanismo para sobrevivir. No una molestia que había que calmar. La caza era la vida. La muerte física había sido algo cotidiano y misterioso, que sólo podían llegar a entender si era violenta, no si era por inanición o enfermedad. Este hombre ha sido capaz de unir el concepto falta de alimentos al concepto muerte y crear como resultante el concepto caza. Crear un concepto significa dar sentido a una cosa que en este caso se hacía de forma intuitiva, solo para saciar el hambre. El sentido de la caza es el de la supervivencia, no el de saciar el hambre, y eso fue una de las cosas que reflexionando llegaron a descubrir estos hombres. Este paso fue muy importante. Sería la antesala de los ritos funerarios y de cuestionarse por primera vez la vida y la muerte. Sus vidas tienen ya una nueva dimensión. Todo lo que se recibe es para darlo.
Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.